Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras búsquedas, compartir nuestros encuentros significativos. Bien, si ustedes tienen la palabra, adelante. Sí, adelante, Linderta. Buenos días. Cuando tenemos un proceso tan crónico que muchos hemos vivido de enfermedad y en mi caso después de creo que búsqueda y búsqueda, me queda claro que un 90% un poco más es emocional. Mi duda es, todos los libros te dicen que debes de admitir, de abrirle a la enfermedad como que la puerta cuando la tienes ya, o sea, no rechazarla, sino integrarla. Pero en lo particular me cuesta un poquito de trabajo en aquí, cómo, cómo le voy a abrir la puerta a algo que se supone es el mensajero, pero es complejo, ¿no? Como decir, bueno, si te abro la puerta, para que pero pues a la vez es complejo de cómo integro esta parte que pues me causa dolor en este caso. Sí. O sea, cómo ver al síntoma, porque si es en el aspecto de aquí, pues que está así, intégralo porque es el mensajero que te viene a dar pues, un aviso a tu vida, ¿no? A cambiar. Pero a nivel físico, ahí es toda una proeza, porque pues vivir, por ejemplo, con un dolor tan crónico y que digas, le tengo que abrir la puerta y hasta que no lo integre no se va. Me suena muy complicado, no sé la pregunta, ¿cómo lograr integrar eso? Bueno. Ya que me hace la pregunta sobre cómo integrar el dolor y cómo lograr superarlo. Vamos a ver. El dolor es una señal de alarma de que algo no está bien. Entonces, el problema no es en el dolor. El problema es que tenemos que detectar qué es lo que no está funcionando, qué es lo que no es funcional. Pero el dolor no es. Ahora, el dolor se puede volver sufrimiento por nuestras emociones. La resistencia al dolor, la negación del dolor, la maldición al dolor, genera angustia y sufrimiento. Y eso es peor que a veces el dolor, porque de una cosa muy pequeña se puede hacer una cosa muy grande. Se distorsiona el tamaño y el esto. El dolor es un mensaje. Aquí hay algo que no debes ya tomar, pensar que está bien. Hay algo que no está correcto, algo no está funcionando. Como si nos duele una pierna. Ahora, el cuerpo es construido por multifuncionales órganos e instrumentos de expresión. Cada músculo, cada nervio, cada órgano va a cumplir unas funciones. No es así como que es un paquete todo difuso, no. Cada parte contribuye a la unidad funcional. Pero si hay una parte que no está bien comunicada con el resto, no recibe el apoyo del resto. En la vida de una persona, de un ser humano, a veces nos concentramos mucho en un evento, porque, como se dice, fue traumático, fue doloroso, fue un golpe. Por eso recibe el nombre de trauma. Trauma es golpe. ¿Sí? Y, pero trauma es un golpe que dura, no un golpe que pasa. ¿Verdad? Es ok.
La pregunta es, ¿por qué dura? Y entonces ahí el Buda da una gran enseñanza. Porque hay apego. Si algo me pasó de niña o de niño, o de joven, o de lo que sea, pasó en aquel entonces. Y yo era una persona con menos experiencia. Algo ha pasado en tantos años. Y lo interpretaba así. Porque una cosa es el evento y otra cosa es la interpretación que uno le da. Hay eventos que a la gente no le afectan tanto o no le afectan. Y hay gente que con una cosita le queda afectado para toda la vida. ¿Mm? Y además aquella persona era aquella persona de aquel tiempo, pero ya no existe ni yo que recibí el trauma, ni el otro que me lo hizo, porque ya ya esas personas pasaron. No me actualizo y decir, yo en este momento puedo interpretar esto de otra manera. Nosotros como humanos tenemos una facultad medio rara. Hay veces que en el mundo de las angustias nos quejamos de ellas porque son horribles vivirlas. Realmente es vivir mal, es vivir lleno de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, de conflicto, etcétera. No es nada agradable las angustias, que se resumen ahí una cantidad de emociones, muchas angustias. Pero somos capaces los humanos de construir nuestro depósito de angustias y estarla llenando y llenando y llenando y luego nos tiramos un clavado y nos decimos que nos ahogamos en nuestras propias angustias. O sea, hacemos el medio y hacemos las cosas para luego sufrir nosotros. Somos medio chistosos los humanos a veces, ¿verdad? ¿Eh? En vez de salirnos de ellas, en vez de decir no acumulo, acumulamos angustias. Y entonces se vuelve muy complicado. Y la gente en forma natural, por la falta de sentido de vida presente, viva, y solo recuerdos de lo que ya murió, me empiezo a morir. Es que no puedo. Se me va. No, se me. No. Como si estuviéramos ahogándonos literalmente en nuestras emociones. Una cosa es que la emoción pasa y otra cosa es que la emoción se me atora. ¿Sí? Y le sigo echando más. Y le sigo echando más. Eso muestra mucho la actitud para lo que hemos venido. Los seres humanos hemos venido a aprender las infinitas posibilidades de la expresión divina, en las malas y en las buenas. Porque hay cosas que hacen daño. De lo divino hay cosas que hacen daño. Y pero los humanos nos encargamos de hacerlas bastante bien, las malas. Y también las otras, las que sanan, las que curan, las que estimulan, en vez de las que frenan, ahogan y hacen que la muerte se anticipe. Cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, vemos que tenemos una psicoestructura, que en realidad la estructura que tenemos proviene de funciones psíquicas, de cuestiones que hemos venido aprendiendo en la evolución y que se regeneran o se degeneran. ¿Qué significa degeneran o regeneran? Regeneran es que salen adelante, aprenden.
y hasta salen a veces fortalecidas, como en el caso de los anticuerpos. Maldecimos a las bacterias y a los bichos, pero en realidad nos hacen fuertes si podemos aprender a resolver sus códigos. Y a la siguiente vez ya no me van a hacer, ¿no? Porque tengo anticuerpos de ese cuerpo extraño. Pero cada vez que se modifica ese cuerpo, yo tengo que aprender del otro. O sea, la vida es de aprendizaje. La evolución es aprendizaje. Y la degeneración es que ya no puedo generar aprendizaje. Me niego al aprendizaje. Me niego al aprendizaje y me niego al aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo califico de más grande de lo que es, porque guardo el resentimiento, guardo el recuerdo, guardo el remordimiento, guardo y guardo y guardo y guardo y guardo. La vida es aprendizaje y adelante. El maestro Estrada tenía una frase muy estimulante. Ante esa actitud de angustia y de freno y de no puedo y es demasiado grande y me pesa demasiado. Adelante con los faroles. Vea que la luz está adelante. Siga persiguiendo la luz, no se quede atorado. Para empezar, tenemos que cambiar la mentalidad. Los problemas son aprendizajes, no son problemas nada más. Son oportunidades, se les dice. Pero en el mundo emocional, cuando solo el recuerdo se refuerza y no las posibilidades de cambio. En el mundo de la iniciación se habla de transmutación. El plomo en oro. ¿Qué quiere decir? Lo pesado, lo denso, transformarlo en sutil, expansivo, luminoso. Y se puede, pero no es fácil. Porque lo primero que hay que hacer es dejar de echar tantas angustias al depósito. Sí, existen problemas, pero bueno, ¿qué podemos aprender de los problemas? Y ya, vamos para adelante. Que no sucedió como me hubiera gustado, bueno, muchas cosas en la vida no van a suceder como tú quieres. ¿Cuál es el problema? Algunas las podrás resolver y otras no, pero no te recargues de tantas angustias. Ah, y si viene alguien y me cuenta sus problemas, le echo esos problemas a mi propia pileta para donde yo me voy a ahogar en ellos. Nada más veo, es todo un arte en la vida, como los grandes actores que agarran el personaje que aunque lo hacen muy bien, van al camerino, tienen que tener su camerino y lo cuelgan. Y cuando lo cuelgan ya no tiene vida, ¿verdad? Y entonces ya se ponen lo que ellos sí ejercitan. Y entonces ese sí, ese es lo mío, es lo que me toca a mí, ese es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta estar así. Pero el personaje queda colgado. Hay muchas historias, hasta la de Cricri, de la juguetería aquella que tomó vida, ¿verdad? De que los personajes vuelven a tomar vida en la noche. Sí, en los sueños. Si no están colgados. Si el que le daba vida ya no está, pues ese personaje ya no está. Pero si me lo vuelvo a poner, vuelvo a tomar vida. Y es más, es una forma de empoderamiento de los actores desde la más remota antigüedad, de empoderarse y hacer y representar ese personaje, nada más con la pura vestimenta. ¿Mm? Entonces, sí, el pasado es muy importante, pero no está vivo, ya está muerto. Solo debe quedar el aprendizaje, que ese sí me puede ayudar a la vida, ese sí me puede.
generar más vida, regenerar, no degenerar. Es algo más, no algo menos. Degenerar es algo menos, quitarle. Y regenerar es algo más, aprendizaje. De todo esto es que todo el cambio empieza desde cómo veo la vida. Desde ahí empieza el cambio. No es que yo abrace un problema, es que comprendo el mensaje que me trae y el mensaje que me trae es, debe ser no, no es que no puedas. Dice así el lenguaje popular y que tiene su sabiduría, que de tamaño del sapo es la pedrada. Disculpe, no le estoy diciendo a nadie ni sapo ni zapa, ¿ok? Aunque no hay zapas, hay ranas. ¿Ah? Este, todos los acertijos o las intríngules, como se les dice, o los pruebas, o los laberintos de la vida, tienen una solución y siempre empieza con el cambio de actitud de uno mismo. Yo lo descubrí mucho en las matemáticas. Yo tenía una actitud de rechazo a las matemáticas. Como hablamos. Porque se me hacía, pues, estar, sí, aprendo a sumar y a restar, ¿y eso para qué? Y raíces cuadradas, y que binomios, y que esto y que el otro, sí. Me decían siempre, es que es una gimnasia mental. Pues no, 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 pues yo no quiero hacer esa gimnasia. Punto. Entonces, pues no me iba muy bien. En matemáticas las pasaba, pero no. En primer lugar, a disgusto, porque no me gustaban, ¿sí? Porque muchos, bueno, no aquí en México, pero en España, les llaman las matebrúticas. Era para demostrar qué tan bruto eras. Y, y las, y más que para otra. Cuando entré al proceso iniciático y descubrí un poco el mundo pitagórico y la importancia de las matemáticas en ese mundo iniciático, yo cambié. Las matemáticas no, yo fui el que cambié. Y me empezaron a interesar porque vi que era la progresión de la vida. Son las fórmulas que hacen progresar a la vida. Es la inteligencia divina aplicada en la realidad. Empecé a ver que era una cosa maravillosa, era un milagro las matemáticas. De las matebrúticas, a ver, demostrarme, a ver qué tan bruto era. Y empecé a llevar orden, porque en el orden se encuentra el sentido. Y empecé a disfrutar las matemáticas y en puro 10. Porque no solamente estudiaba lo que me dejaban, sino yo investigaba matemáticas. Pero me duró muchos años mi resistencia a las matemáticas. No le encontraba sentido. Traducido eso a las experiencias cotidianas de la vida, hay que encontrarles el sentido. No son para demostrar a ver cuánto te pueden hacer sufrir. El que sufre eres tú. O el que manda el sufrimiento y se imprime en tu estructura, tu psicoestructura eres tú. Y el que lo puede transformar, borrar y escribir en limpio orden, eres tú. Así como me pasó en las matemáticas. Mi experiencia en matemáticas me ha servido para muchas cosas. Pero era yo el de... La inteligencia divina no se equivoca con las matemáticas. Todo proceso viviente se hace un proceso progresivo y exponencial, que luego se aprecia mucho en las derivadas y en las integrales y en todo ese tipo de cosas. Pero entonces yo ya empecé a buscar por qué las matemáticas eran tan importantes para los iniciados desde hace ya mucho tiempo. De hecho, hubo una exclamación que todavía me motivó más
del doctor de la Ferrier en uno de sus propósitos psicológicos, del muy sublime maestro. Yo descubrí a Dios a través de las matemáticas. Óigame, ¿cómo? Si son numeritos y signitos y pues ahí. Y lleva el orden del universo. Si no existiesen progresiones y esas fórmulas, el universo sería un caos y yo no existiría, ni siquiera para darme cuenta de nada. O sea, que las cosas tienen su valor, pero el hecho que yo no las descubra significa que me atoro con ellas y solo almaceno problemas y no crecimiento, soluciones y regeneraciones, aprendizajes. Ese es uno de los temas de las vacunas, nada más que YouTube me pidió que no hablara de vacunas y no voy a hablar. Dicen que me van a cortar. En serio, me avisaron que si volví a hablar de vacunas, que no estoy autorizado y que desoriento a la gente. Y bueno, pero es un tema interesante el tema de las vacunas, de cómo el cuerpo aprende o no aprende, o se revuelve, o se enreda, porque no pudo aprender de lo que se le forzó a querer aprender. Las matemáticas, lo peor es que alguien te grite que tienes que aprenderlas. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no saques? No. Yo y la forma más, y esto aplicado también al mundo de las emociones cotidianas, ya para terminar, se lo enseñé a mis hijos, o sea, traté de enseñárselos. No hay ningún problema en matemáticas que sea fácil, ni ningún problema en matemáticas que sea difícil. Si llevas el orden y la lógica, la vas a encontrar la respuesta. Y les enseñé que tenía que ir limpio el desarrollo de todos los problemas. Nada de borrones, nada de desorden, nada de aprisas, porque no hay ningún problema fácil, pero tampoco no hay problema que no se pueda resolver. Siempre que lleves orden. Si ustedes han visto los pizarrones de un físico y un matemático, son del tamaño de 4 o 10 metros y va al desarrollo y limpio. No hay, y si hay un borrón, y le limpia y le escribe. No hay símbolos raros. Todos los números, los sumas, las restas, todo está bien dibujadito, porque así lo traen limpio aquí y lo reflejan en el pizarrón. Les gusta más trabajar sobre pizarrones que sobre papeles, a los físicos y a los biólogos. Tantas especies y subespecies que apenas en un pizarrón se ve claro. Las hojas no alcanzan, tendría que ser demasiado grandes. Entonces, la vida es maravillosamente compleja, sí, pero maravillosamente funcional. Y cuando logramos quitarnos la idea de que es compleja y que es difícil y que es problemática, empezamos a descubrir que es maravillosamente regenerativa, creciente y sabia. Pero si nos ponemos en la actitud de angustias, nos ahogamos en ellas. Y póngale todos los problemas. Y que si Biden y que si Trump y que si el Gaza y que si Putin y que si el otro de acá de la esquina y que si el otro allá de la otra esquina y que si el T por ocho y que si el este y que si el otro, ¿verdad? Y nos vamos a la televisión y entonces empiezan los crímenes, los asaltadores, los violadores y los crímenes y los choques y nos vamos a las películas y pues cuántos carros no se echan en, ¿verdad? Las películas, ¿verdad? Y cuánto ketchup usan, qué bárbaro, tienen un depósito de ketchup bastante, porque se los embarran a cada rato, ¿verdad? Como si fuera sangre, ¿no? ¿Verdad? Y que si los perros y que si las no sé qué y si las guerras de antes, pero yo puedo ver eso, pero como aprendizaje, no para llevarlo a mi vida. Ese no es mi conflicto. Mi conflicto conmigo es que no puedo aprender cuál es la lección de siete ese. cuarenta
Cucú, muchas gracias. Y me lo dijo bonito. Gracias. Muy bien. Pues con A esto, usted, maestro. excepto que haya otra cosita, pero vale la pena. Miren, es la ciencia de vivir bien o la ciencia de vivir cargando y destruyendo nuestro cuerpo y nuestra alma. Por eso la autodisciplina es la vía de crecimiento, no hay de otra. Y empieza desde las gimnasias físicas y sigue con las gimnasias emocionales que no se atoren, sí, que no se atoren, y la mente que no se ponga negativa y que si el espíritu que se abra, que siempre será maravilloso ver cómo el universo sigue adelante, aunque yo piense que todo ya se acabó, las estrellas siguen brillando, los cántaros siguen cantando, digo que sí, las flores siguen saliendo y sí, sigue lloviendo y sigue secándose y todo en la vida sigue en movimiento. Y yo atorado en mis propias angustias, en mi depósito de negatividad, de dolor, de queja, y me estoy perdiendo la gran obra, la única posible, la obra divina. Bueno, pues que pasen un hermoso día sábado, cada quien que haga sus calistenias físicas, sus calistenias emocionales, sus calistenias mentales, que no se te atore, y si no vuelves a empezar el problema, es mejor dejar ese y volver a empezar el limpio. Es otra cosa que yo aprendí en matemática. Si ya te atoraste, ya te enredaste, ya tachaste, quita esa hoja y vuelve a empezar. No hay prisa, lo importante es que se resuelva. Que no pude, borrón, agarro otra hoja, la tiro y empiezo en limpio. A ver, lo que va teniendo coherencia, lo que va teniendo sentido y propósito. Y encontramos que la vida es maravillosa, en el fondo. Y nadie ni nada nos hace ver la diferencia. Miren que todo lo que ha venido pasando, mucha gente diría, está, pues, no, que amargar la vida si sigo viendo maravillas. Muchas más maravillas que los desastres que hacemos algunos pocos. Muy bien, pues que pasen un día hermoso, lleno de esperanza, lleno de oportunidades, de regeneraciones. Porque cuando el espíritu se pierde, empieza la degeneración. ¿Mm? Muchísimas gracias y que pasen buen día. Pax, desde Coatepec, Igualmente, maestro, transmitiendo gracias a en usted. 10.000 Gracias, watts de maestro. potencia desde el Zoom de Coatepec, desde la flor de loto, imagínense, el Pax, mero centro maestro. de la espiritualidad en la flor de loto. ¡Wow! Muy bien, que ¿Hasta sigan cuándo va a estar pasando un allá, hermoso día maestro? y con la sonrisa, por favor, que sea el último recuerdo que tenemos de todos, por lo menos que sonrió. Maestro, Muy bien, ¿hasta cuándo va a estar ahí en Coatepec? no sé todavía, pero este Ok, fin de gracias. semana que viene tenemos el evento y pues vamos a andar por acá todavía, pero todavía No. no sabemos. Ok, después del evento. Gracias. Sí, Buen día a Pax. todos. Gracias. Hasta luego, mis Buen día. hermanos. Gracias, maestro.